Por tal motivo usted está aquí en esta noche, gloria a Jesús. No hay casualidades en Dios. Usted está aquí en esta noche porque ha sido protegido por Dios. Gloria a Jesús. Si yo me pongo a hablar con alguien que haya venido, gloria a Jesús, conozco, bueno, el 80% acá son de Guatemala. Y conozco a mucha gente más de la planta. Y me he sentado a hablar con ellos y me han contado la historia de cómo ellos han llegado a este país y cómo otros no han podido llegar a este país. Entonces, yo en mi mente, ¿verdad? Humanamente me pongo a pensar y digo, ciertamente el que ha podido llegar a este país ha sido protegido por Dios. Tiene la protección de Dios. Hay un propósito por el cual usted está en este lugar. Porque hay personas que no han podido llegar. Ciertamente he escuchado historias que hay personas que han muerto. No sé si estoy equivocado en el trayecto. Gloria a Jesús. Y cada uno de ustedes tiene sus razones por las cuales han hecho este movimiento, ¿verdad? A llegar a este país. Familiares, buscando un mejor futuro para su familia. Gloria a Jesús. Entonces, nos arriesgamos a hacer este paso tan grande de llegar a esta nación. Dios nos protege, la mano de Dios está sobre nosotros y en ocasiones nos olvidamos del pacto que hizo Dios con usted. Gloria a Dios. Porque usted promete y falla, pero Dios nunca falla. Dios no falla la promesa que Él hizo sobre lo que a lo que usted va a hacer en esta tierra, para lo que usted fue diseñado. Esa obra va a ser terminada, gloria a Jesús. Pero en muchas ocasiones los escenarios contrarios, las situaciones contrarias nos hacen olvidarnos de Dios. Entonces nos cansamos, llega la pereza, gloria a Jesús. Y ciertamente siempre he dicho que predico de lo que yo vivo, no predico de nada en particular, predico de lo que yo vivo. Y ciertamente las situaciones contrarias adversas, llega a nosotros la pereza, gloria a Jesús, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, gloria a Jesús, porque pensamos que no está allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sabemos que Dios trae estas 10 plagas mortíferas a Egipto, endurece el corazón del faraón, gloria a Jesús. Y estas plagas, ninguna pueden tocar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre estuvo protegido, porque ya Dios había hecho un pacto con su pueblo desde Abraham. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios comenzó a traer estas 10 plagas. Para hacerle el cuento largo corto, el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Alguien sabe cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Gloria a Jesús. Estuvo 430 años en Egipto, siendo oprimido por el rey, gloria a Jesús, por el rey de Egipto, el faraón. Entonces cuando yo leía esto, yo decía, wow. A veces nosotros no aguantamos un dolor de cabeza y decimos que no vamos para la iglesia. Y esta gente estuvieron 430 años en Egipto, siendo oprimido. Gloria a Jesús. Yo me buscaba la película en mi mente, me transportaba ese tiempo donde no había la tecnología que hay ahora. Gloria a Jesús. Posiblemente pasaban hambre. Gloria a Jesús. Esas familias grandes, esos niños pequeños, posiblemente viendo a sus padres pasando por esta situación. A cualquiera le llega a la mente, ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios nos ha dejado? ¿Será que todavía debemos creer en Dios? Gloria a Jesús. Pero qué bueno que Dios siempre ha hecho un plan para el pueblo. Dios siempre ha diseñado un plan para cada uno de nosotros. Ahora, no es al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Entonces, quizás para el pueblo, cuando cumplió sus primeros 100 años, pensaban que Dios iba a llegar, pero no llegó. Quizás el pueblo pensaba que a los 200 años que llevaran en Egipto, Dios iba a llegar, pero no llegó. Entonces, en ocasiones, nosotros no podemos durar un mes orando por algo porque nos cansamos. Yo no voy a seguir orando por eso. Ya Dios se olvidó de eso, ya Dios se olvidó de ese milagro. Ya yo me cansé de orar por eso. Si llevo tanto tiempo orando por este milagro. Gloria a Jesús. Y podemos aprender del pueblo de Israel cuánto tiempo ellos estuvieron esperando, gloria a Jesús, por su promesa. Gloria a Dios. Salen de Egipto, bendito sea el nombre de Jesús.
Y a la parte que quiero llegar, gloria a Jesús, estoy brincando un poco acá para poder llegar y que el tiempo no nos traicione. Ellos llegan frente al Mar Rojo. Gloria a Jesús. Y el pueblo de Israel, después de haberse inclinado, porque la palabra registra que cuando el pueblo de Israel se da cuenta que Dios ha escuchado su clamor, el pueblo de Israel se inclina y adora. Pero qué rápido se le olvidó que Dios estaba con ellos, y lo vamos a ver ahora. Pero su fe comienza a menguar al pensar que estas plagas Dios las utilizaba para afligir al rey de Egipto. Ciertamente era para poder volver a recuperar la fe del pueblo de Israel. Utiliza al faraón, endurece el corazón del faraón, pero la idea de Dios era volver otra vez a ¿qué? A aumentar la fe del pueblo de Israel. Gloria a Jesús. Entonces, al igual que nosotros, cuando vemos el escenario contrario, nuestra fe mengua. Gloria a Jesús. Vaya conmigo a Éxodos 14. Gloria a Jesús, aleluya. Y en este escenario que vamos a tocar ahora, sin hablar del escenario que había anteriormente cuando ellos pasan el Mar Rojo, que ya existía la columna de fuego y ya Dios había hecho la columna de fuego y la nube que los cubría del sol en todo momento. Gloria a Jesús. Pero a pesar de esto, el pueblo de Israel todavía su fe menguaba. Gloria a Jesús. Cuando llega el Mar Rojo, que se encuentran con el Mar Rojo de frente, mire lo que le dice el pueblo a Moisés. 14, 11 y 12. 14, 11 y 12. Éxodos 14. Dice, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Escuche bien, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor es que nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces, ya Dios había llegado al escenario del pueblo de Israel. Asimismo llega al escenario de nosotros como cristianos en este tiempo. Pero todavía murmuramos en contra o preguntamos si Dios verdaderamente está con nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Y el pueblo de Israel comenzó a murmurar en contra de Moisés y le dice: nos has traído a este lugar a morir aquí en el desierto. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Y a veces nosotros como humanos pensamos de esta forma. Llega el momento difícil, llega el momento de aflicción. Dios mío, ¿por qué no me dejaste allá en Guatemala? ¿Por qué no me dejaste en Puerto Rico? Si he venido acá a sufrir también lo que estaba sufriendo allá. Gloria a Jesús. Y no entendemos que hay un propósito y que toda situación contraria, adversa, te va a enseñar y llevarte a un próximo nivel espiritual. Gloria a Jesús. Y ciertamente yo entiendo que Dios estaba trabajando con el pueblo de Israel de esta forma, llevándolo a diferentes niveles espirituales para poder otra vez ganarse la fe del pueblo de Israel. Porque Dios ciertamente conocía que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Entonces yo me pregunto, este pueblo de Israel viendo una nube de fuego en la noche y la luna, la nube que los cubría del sol, del calor, y las columnas de fuego que los alumbraba en la noche, viendo este milagro tan poderoso, todavía no sabían que Dios estaba con ellos. Gloria a Jesús, aleluya. Y así nos pasa a nosotros, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que Dios está cumpliendo la promesa. Gloria a Jesús. Todavía dudamos
¿Será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios nos se ha olvidado del milagro que está orando por tanto tiempo? Gloria a Jesús. Y yo leía sobre esto y aprendía sobre el pueblo de Israel. Gloria a Jesús. El pueblo escogido por Dios. Que posiblemente usted y yo podamos decir, diante, pero qué pueblo tan testaduro este. Gloria a Jesús. Qué pueblo tan cabeciduro, que aún viendo la mano de Dios sobre ellos, todavía no sabían que ciertamente Dios estaba con ellos. Gloria a Jesús. Vaya conmigo y le voy a mostrar unos varios ejemplos más para poder llegar al punto que quiero llegar. Vaya conmigo a Éxodo 15. Éxodo 15. Éxodo 15, 24. 24. Éxodo 15, 24. Y mire lo que hace el pueblo de Israel después de que Dios hace el milagro de la agua amarga de Mara. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces el pueblo de Israel ya venía viendo milagros, ya venía viendo la promesa de Dios, ya venía viendo que Dios había escuchado su clamor, ya había visto el milagro del Mar Rojo. Usted se imagina un mar tan grande como el Mar Rojo abrirse en dos partes, gloria a Jesús, y un pueblo caminar en seco a través de ese mar. El pueblo de Israel vivió esto, gloria a Jesús, y todavía dudaban del poder de Dios. Todavía su fe no había sido completamente impactada por Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y muchas veces pasa eso con cada uno de nosotros. Tenemos el milagro frente a nosotros, lo tenemos tan cerca, pero no vemos a nuestro alrededor cómo Dios está obrando para poder llegar a ese milagro. Gloria a Jesús. Porque ciertamente para que Dios pueda entregarte lo que estás pidiendo, tiene que preparar tu vida. Dios tiene que prepararte. Dios no te puede dar algo por lo cual tú no estás preparado todavía para recibir. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando yo llegué a este país, empecé a pedirle a Dios por un carro. Pero pasé por una prueba. Mi esposa pasó por una prueba. Tenía que